porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Le decía, estamos, A ver, bueno, estamos, buenos días, buenos prensa días. libre. Buenos días, buenos días. Estamos Estamos con el economista Daniel Córdoba Cayo, es ministro de la Producción. Con él vamos a tener pues la entrevista de la semana. Buenos días, economista Daniel Córdoba. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, creo que durante la semana han ocurrido ciertos actos políticos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo me pronuncié, digamos, en unos videos que hago siempre y que publico en redes sobre este particular de manera muy general, ¿no? Lo que yo lamento, y lamentamos muchos de los que estamos preocupados, realmente preocupados por lo que sucede en el país, independientemente de nuestros intereses políticos o económicos, estamos preocupados realmente por el país. Estamos muy frustrados porque el debate político se sitúa a un nivel completamente inapropiado para empujar el barco en este momento de pandemia, sobre todo que tenemos una de las recesiones más fuertes que hayamos vivido en el Perú en nuestra historia republicana. El debate político es un debate de muy bajo nivel, es un debate que se centra en cuestiones completamente accesorias, si bien pueden tener su importancia relativa, pero es una importancia muy baja respecto de los grandes problemas que tenemos que solucionar. Los problemas que tenemos que solucionar es cómo hacemos para que el Estado brinde buenos servicios públicos, que brinde buen servicio de salud, que brinde buenos servicios de educación, que se construyan carreteras, que se construyan puentes, que se construyan centros de salud, que haya desarrollo, que todo el Perú tenga conexión de agua potable y saneamiento. Es decir, tenemos retos verdaderos por delante, retos que no son imposibles de solucionar porque el Estado peruano tiene la plata. O sea, la gran ventaja de la estabilidad macroeconómica y monetaria que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido que el Estado ha sido un Estado que ha acumulado dinero, pero lamentablemente ese dinero se ha ido dilapidando en el crecimiento de una burocracia ineficiente a todo nivel y en la corrupción y en la mala gestión pública. Entonces, esos son los problemas. Y esos problemas están relacionados también en un segundo nivel. Eso se tiene que ver con el Poder Ejecutivo, no con el Legislativo. Ojo, que está criticado y bien criticado, pero no solo el Poder Ejecutivo es el que... el Legislativo es el que ha estado fallando, sino el Ejecutivo ha estado fallando. Y el Legislativo, en lugar de criticar constructivamente y proponer cambios para que funcione mejor el Ejecutivo y tengamos mejores servicios públicos, incluida la justicia, incluida la seguridad, ¿no? Que todos esos son servicios públicos, en lugar de eso, empieza a cambiar lo poco bueno que teníamos, ¿no? Lo bueno que teníamos, que son las reglas de juego económicas básicas, ¿no? Para que funcione, digamos, esta economía de mercado que le da recursos financieros al Estado a través de los impuestos. Entonces, si el legislativo empieza a ahuyentar la inversión privada, que es la que ha movido la economía en los últimos años, y el ejecutivo sigue haciendo las cosas mal con los recursos del legislativo, esos son los grandes problemas. En lugar de eso, se empieza a generar dimes y diretes sobre la inmunidad parlamentaria, sobre si debe haber una inmunidad parlamentaria, sobre si los procesados o no pueden ser elegidos o no. Y yo no digo que no es importante esos temas, pero son totalmente menores respecto a la dimensión del problema que tenemos que enfrentar. Entonces, hemos caído en la política del espectáculo, que yo digo que como la televisión
televisión basura, es por eso que le llamo política basura, ¿no? La televisión basura, ¿no? Le da lo que le gusta a la gente y genera, digamos, muy mala educación a la gente. O sea, es básicamente la televisión basura lo que hace es programas que no tienen ningún contenido como lo tenían, digamos, programas de televisión hace 30 años o 40, ¿no? No tienen ningún contenido mínimo, interesante, educativo, emotivo o lo que quieran. No, son programas como Esto de Guerra, básicamente son programas que lo único que buscan es rating para llamar la atención del público de bajo nivel educativo, para seguir dándoles bajo nivel educativo. Y lo que sucede con la política es exactamente lo mismo, ¿no? La política del espectáculo, el escándalo, la filmación y todo eso. Yo he sido víctima de esto también cuando fui ministro. La política del espectáculo, del escandalete, ¿no? Que te desenfoca por completo de los grandes problemas del país. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? John, te pregunto. Sí, efectivamente. Usted está graficando claramente la realidad país. En esa visión, cuando usted fue ministro, sus aportes, ¿a qué apuntaban en su cartera, señor Córdoba? Cuéntenos un poco. En muy poco tiempo, pero yo vi claramente que había un problema con la pesca artesanal. Y justamente fue negociando con la pesca artesanal. Yo le dije, si quieren que saque al viceministro que los ha tratado mal a ustedes y ha sido un pésimo viceministro, yo lo saco, ningún problema, empecemos a trabajar. Y por esa frase que me la filmó ese viceministro con su gente y la puso en los medios de comunicación, se armó un escandalete, ¿no? Como que yo hubiese ofrecido la cabeza. Entonces ahí el presidente Vizcarra, ¿no? Empezó a actuar como ha actuado a lo largo de todo este tiempo, que es al tuntún de los medios de comunicación, de los escandaletes, de las encuestas, sin importarle en lo absoluto el país, ¿no? Eso para mí es particularmente frustrante e indignante, ¿no? ¿Qué le parece en esa misma, en esa misma línea, la actitud en cuanto al premier, en cuanto a los últimos temas de los ministros? ¿No actúa con la misma actitud o qué opinión le merece respecto ahora del gobierno? No, yo creo que necesita, el gabinete necesita un cambio, definitivamente necesita un cambio, porque no se están dando las cosas, ¿no? No se están dando las cosas, el presupuesto, o sea, se genera toda una batahola contra las clínicas privadas, que seguramente han tenido que ser ajustadas porque algunas, sin tener un marco contractual con el Estado, han cobrado lo que les da la gana, ¿no? Lo como hacen las empresas privadas, pero el tema es que no habían convenios con los hospitales. Pero entre tanto, tenemos que el presupuesto de salud para el COVID se ha ejecutado en un 25%. Entonces, ¿cómo es posible, digamos, que tengamos en plena pandemia un ministerio que tiene un presupuesto y que solo haya gastado el 25%? O sea, cuando se necesitan, ¿por qué no están distribuyendo mascarillas en los sectores populares, en los barrios de menores ingresos, gratuitamente? ¿Por qué no están distribuyendo mascarillas? ¿Por qué no están trabajando con los dirigentes de barrio? ¿No saben acaso que los barrios están organizados con dirigentes en San Juan del Lurigancho? Yo he visto, ¿no? Que cómo hacen sus faenas para construir la infraestructura que el Estado no les da, ¿no? Deberían estar el Estado brindándoles a través de núcleos ejecutores mascarillas, geles desinfectantes, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo? ¿No? ¿Por qué no se está ejecutando ese presupuesto? Entonces, ese es un problema de gestión pública, ¿no? Y todo lo demás es palabrería, es un problema de gestión pública y no se está haciendo, ¿no? Entonces ya se está corrigiendo, es Salud sobre todo la que está corrigiendo, el MINSA también contratando a algunas empresas privadas para que le solucionen el problema, ¿no? Doctor, muy buenos días. Lo saluda Fabián. Con respecto a este último punto, ¿quiénes serían o se podría hablar de responsables directos en este manejo o mal manejo del presupuesto público en materia de salud? A ver, yo no quiero caer tampoco en la política del espectador diciendo que Zamora tiene que salir. No. Para mí no es una cuestión de nombres, ¿no? Obviamente es una cuestión de personas, ¿no? Pero, digamos, el sistema es el que hay que cambiar. Obviamente hay un sistema
de compras que no funciona, hay sistemas y hay procesos, Contraloría también traba las cosas, ¿no? Y se le pasan los elefantes de la corrupción por arriba, pero está tratando de ver la minucia, ¿no? La mini corrupción. Nadie dice que no se vea, tiene que verse, pero a través de procesos más sencillos, ¿no? De procesos de concursos más sencillos y que no estén cuestionando tonterías, ¿no? Entonces, hay que cambiar el sistema y hay que poner gente con capacidad gerencial. Es decir, el ejemplo que yo siempre pongo es el de mi gran amigo Carlos Neuhaus, que él manejó los Panamericanos. Y las obras para los Panamericanos se hicieron con un acuerdo gobierno a gobierno en donde se tomaron las reglas de Gran Bretaña, ¿no? Como se va a hacer con la reconstrucción del norte ahora. Esa es una buena salida, porque salimos de las normas peruanas que están muy mal, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa tendría que hacerse? Tendría bueno, por ese gerente, o sea, cuando pusieron, por ejemplo, al señor Matuk, ¿ya? Ahí ya voy a hablar de un nombre, ¿ya? El señor Matuk no tiene la más mínima idea de cómo gerenciar nada, ¿no? Es un estadístico, además un estadístico que se equivoca, ¿no? Que se equivoca y se equivoca mal, ¿no? Que tiene y cree que con la macroeconomía, con las estadísticas, se puede influir en la realidad. Eso es totalmente falso. Se puede leer ciertas cosas en la realidad. Entonces, él metió la pataza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que tenemos gente que no sabe de gestión manejando ahora el tema de salud. Hay que poner gente que sepa de gestión. Si uno está preocupado por el país y no por cómo le dan las encuestas, ¿no? Señor Córdoba, en esa línea, usted fue candidato al Congreso y creo que está dentro de los accesitarios que podrían entrar al Congreso. ¿Qué opinión le da en la labor de un correligionario que sería usted, o un congresista como Omar Chejade, ¿no? Con la experiencia que tiene? ¿Qué opinión le merece lo que ha ocurrido en la Comisión de Constitución en cuanto a este tema que se viene hablando últimamente de las pérdidas de inmunidades hasta el presidente y todo lo demás? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que Omar es amigo mío y lo respeto y no osaría yo criticarlo como lo han criticado en otros lados, pero yo sí creo que pisó el palito de entrar en el juego de la política del espectáculo. Priorizó, yo creo, en demasía el tema de la inmunidad, porque es un tema popular, ¿no? Para captar atención pública, ¿no? Y no priorizó otros temas que yo creo que había que atacar, como el tema de la bicameralidad, como el tema de eliminar el voto preferencial, ¿no? Que es el cáncer, para mí el cáncer de la política es el voto preferencial, porque lo que hace el voto preferencial es desgarrar los partidos por dentro, ¿no? Tú desgarras los partidos por dentro y las guerras internas prevalecen, no hay lealtades intrapartidarias, ¿no? Y se convierte en un caos el proceso electoral, y en una competencia por quién propone el populismo más eficiente, ¿no? ¿Qué opina usted, para terminar esa pregunta? La reforma política, yo invito a sus oyentes a que vean mi página de Facebook, Daniel Córdoba Bacayo Economista, porque el día miércoles vamos a tener con Martín Tanaka y Jaime Altaos una conversación sobre la reforma política que necesitamos. Yo creo que Omar se dejó ganar y el domingo se dejaron ganar ya por la provocación del presidente, que es el principal propulsor de esta política del enfrentamiento para ganar popularidad y la política del espectáculo como prioridad. Entonces creemos que yo creo que Omar cayó en ese juego y no supo tomar distancia y ahora está pagando las consecuencias, ¿no? ¿Qué opina? Termino con esta pregunta para que les pregunte a mis compañeros. ¿Qué opina de las críticas que ha hecho el Partido Morado y también Frente Amplio, entre otros, y piden la cabeza y piden que renuncie a Constitución el doctor Omar Chejade? ¿Qué opina usted, Daniel Córdoba? Después de la guerra todos son generales, ¿no? Y claro, la izquierda lo que quiere es que nos convirtamos en la nueva Venezuela, ¿no? O sea, ellos son el real enemigo del progreso, ¿no? El Frente Amplio es el enemigo del progreso y es de los que tenemos que cuidarnos, porque cualquier cosa que sea desarrollo, inversión privada, ellos se van a oponer, o por razones ecológicas o por cualquier razón,
pero se van a oponer al desarrollo siempre. Hay que tener mucho cuidado de las ideas socialistas porque ya nos hicieron mucho daño en el Perú, las vivimos nosotros desde Sendero Luminoso, que es el extremo, ¿no?, el que mató gente, ¿no?, inocente, hasta la hiperinflación, que es la parte económica, digamos, de las políticas que hay que... Entonces ellos, todo lo que hagan va a estar dirigido a captar el poder, ¿no?, y aprovecharse de él contra el desarrollo económico. En el caso del Partido Morado está haciendo su juego político, ¿no? Pero me parece que no hay convicción detrás, ¿no? Fabián. Doctor, esta falta de capacidad gerencial que usted ha señalado hace un momento, ¿también se puede observar en el ámbito económico? Y si es así, ¿cuáles serían los mecanismos necesarios que urgen para la reactivación, que ya muchos especialistas han sostenido que va a demorar? Cuando mis amigos empresarios hablan de defensa del modelo, yo hace 10 años que estoy claro en que el modelo tiene sus partes muy positivas que hay que preservar: estabilidad fiscal, estabilidad monetaria, la apertura al mundo, ¿no? Pero el modelo tiene un problema importantísimo en lo que es la promoción de la inversión y el desarrollo, ¿no? Y yo considero que no puedes tú desligar la política de la economía. Es un modelo de economía política que, por ejemplo, ha trabado la inversión minera porque no ha sido capaz de hacer que la ley se respete. Y grupos de activistas con excusas totalmente falsas, ¿no?, como los que se oponen a Tía María, tienen pues una responsabilidad en que la inversión y el empleo y los ingresos fiscales no crezcan, porque no hay esa inversión minera que es sostenible, que no daña el medio ambiente y que puede convivir con la agricultura perfectamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, Proinversión, por ejemplo, que es una pata del Ministerio de Economía, es un desastre de institución. Es un desastre, hay que cambiarla por completo, ¿no? Hay, por ejemplo, en esta época de pandemia, 2 iniciativas privadas para hospitales que están hace 7 años evaluándose en Proinversión. Y estoy hablando de iniciativas privadas, es decir, privadamente se va a ejecutar, digamos, la obra, ¿no? Obviamente Salud va a ser una contraparte, ¿no?, que Salud se está financiando con recursos de los individuos. El Salud no se financia ni siquiera con los impuestos, sino con las cotizaciones personales, ¿no? Pero ahí están, de los 50 hospitales que se han visitado en los últimos 10 años, solamente 10 están funcionando correctamente. O sea, ese es un escándalo. Y ese es el cáncer que tenemos dentro y que la gente no ve porque está distraída en que el escándalo de aquí, que la cuñada del presidente, porque todos, entonces, eso para mí no es el debate fundamental. Que hay que verlo, pero por favor, o sea, dejemos la política del espectáculo, ¿no? Tiene razón. En esa misma línea de Proinversión que coincidimos y en esa misma línea de las APPs, ¿cuál sería su opinión de la CONFIEP, por ejemplo, que también tiene casi algo parecido o criticable del tema de la labor de Proinversión? ¿Qué le parece las APPs? Y en esa línea de Proinversión, ¿cuál es su opinión respecto a la actitud o el trabajo de los empresarios a través de la CONFIEP? Sí, yo creo que los empresarios, Basadre decía que tenemos una clase dominante y una clase dirigente, ¿no? Y yo creo que a los empresarios les ha faltado compromiso. Creo que pasó algo parecido a fines de los 60, cuando Velasco expropió y muchos empresarios, o sea, ni siquiera protestaron, o sea, no hubo una... Pero eran otras épocas, ¿no? Velasco tenía los tanques, digamos, ¿no? Como Chávez en Venezuela, ¿no? Pero en el año, yo quiero recordar el año 87, cuando Alan García intentó estatizar la banca y los seguros. Ahí los empresarios salieron con todos, y gracias a Mario Vargas Llosa, a quien los empresarios le tienen mucha gratitud, ¿no? Gracias a Mario Vargas Llosa, salieron a protestar con el Movimiento Libertad y se revirtió en el Senado, bicameralidad, ¿no? Se revirtió en el Senado esa expropiación, ¿no? Y se pudo continuar con una banca eminentemente privada, ¿no? Ahora,
a lo largo de todos estos años, ¿no? Hay que observar cuál es el comportamiento de esa banca también. Hay que ser autocríticos, ¿no? Pero lo que está claro es que el sector empresarial no ha invertido lo suficiente y no ha sido consciente de los peligros que se están corriendo. Y creo que ahora está tomando conciencia, ¿no? Está tomando conciencia, yo converso mucho con ellos y ojalá que generen las ONG, las tanques de pensamiento, las propuestas para que se den las reformas, porque las propuestas no van a venir del Estado, dentro del Estado, las propuestas tienen que venir de fuera. Y yo espero que con el sector empresarial podamos proponer propuestas de reforma de salud, propuestas de reforma de educación, propuestas de reforma de proinversión. Yo cuando fui candidato propuse un Ministerio de Obras Públicas como hay en Chile, qué sé yo. Entonces, creo que hay una necesidad de reformas muy fuerte y el sector empresarial tiene que ser consciente que tiene que aportar para que estas reformas se den, ¿no? No lo está haciendo suficiente, la CONFIEB es más vista como una defensora de los intereses de las grandes empresas y obviamente eso es algo que tiene que cambiar, porque me es claro que muchos grandes empresarios, no todos, sí están preocupados por el país y también por su empresa, que es totalmente compatible, ¿no? Fabián. Doctor, ¿esta falta de compromiso ha tenido alguna implicancia en la informalidad que actualmente representa el 70% a nivel poblacional? No, yo creo que la informalidad es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? O sea, los empresarios de la CONFIEB, para hablar de los empresarios formales, no todos están en la CONFIEB, ¿no? O sea, el tejido empresarial formal, ¿no? Es el que para la olla del Estado, con los impuestos que paga, obviamente, ¿no? Entonces ellos han seguido un rumbo, han tenido sobrecostos, pero la informalidad es producto de varios fenómenos que se entrecruzan. Uno de ellos, importante, es que cuesta ser formal. O sea, cuando yo he hecho mi pyme y he querido ser formal, ¿no? He tenido que poner en la planilla a la gente y eso me generó costos fijos muy fuertes. Cuando mi pyme deja de tener contratos y yo me quedo con estos costos fijos, lo que tengo que hacer es sacar gente y empezar a trabajar por proyecto, ¿no? Por recibo por honorario con consultores, cosa totalmente legal. Eso sigue siendo formal, ¿no? Entonces, para un empresario textil chico, ¿no? De Gamarra, ¿no? Obviamente, digamos, si tiene que pagar un salario, tiene que competir y tiene que además pagar salud, AFP, no lo va a hacer, porque no es competitivo. Y además tiene que pagar de la microfinanciera tasa de interés del 70%. Entonces, ¿cómo va a ser formal esto? O sea, es imposible. Es económicamente imposible. Es un factor importante. Ahora, otro factor importante también es la ilegalidad, o sea, el bajo costo de ser ilegal, ¿no? Formal es una manera de ser ilegal, ¿no? Y ahí sí tienes tú evasión tributaria de empresarios informales que básicamente se mueven en círculos fuera de la ley. Entonces pueden ser millonarios y a la vez informales, ¿no? Y eso es un fenómeno que también pasa. Es porque el Estado no tiene la capacidad para detectar y sancionar esa informalidad. Es como, digamos, guardando las distancias, es como la mafia, ¿no? O sea, la mafia también, las mafias que existen en el Perú. El narcotráfico, por ejemplo, yo no conozco a ningún narcotraficante, obviamente, pero sabemos que existe, pues el tráfico de drogas, o sea, está ahí. Además lo vemos económicamente con los dólares que entran a la economía de manera informal. Son empresarios ilegales, ¿no? Informales e ilegales, son, digamos, entonces, eso el Estado tiene la capacidad. Entonces, la informalidad tiene varias aristas, ¿no? Tiene varias aristas. Y lo que hay que hacer, bueno, es hacer reformas institucionales. Hernando de Soto tiene un discurso muy válido sobre los títulos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, cómo crecen las ciudades en el Perú a base de invasiones y tráfico de terreno.
el tráfico de terreno de las comunidades, que no son comunidades, sino son entes que se constituyen para traficar con terrenos, ¿no? Son todos informales, o sea, las transacciones que se hacen ahí de terreno, de compra y venta de terreno, son informales, no están en registros públicos. Recién entran en registros públicos cuando el informal trata de formalizar. Entonces, ahí hay toda una información. La economía informal es mucho más de lo que se habla normalmente, y es un fenómeno muy complejo, pero justamente tiene que ver con la baja institucionalidad de nuestro país, ¿no? Efectivamente, usted como economista lo ha graficado bien y con esa experiencia de lo que decía, ¿no? De Hernando de Soto, es cierto y se basa en ello. Si usted siguiera en el Ministerio de la Producción y como economista, ¿qué le diría, qué le aconsejaría al presidente? ¿Cuál es su crítica hacia el gobierno o cuál es su visión del gobierno, cómo está trabajando Martín Vizcarra? Bueno, yo lo que quería hacer, y ni siquiera estuvo un mes, pero ya lo estaba empezando a hacer, de repente el Estado pues no resiste que hagan las cosas tan rápido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dividir el Ministerio de Economía en dos. Hay que tener un Ministerio de Hacienda, que es el que hace, digamos, el que maneja el presupuesto y que en otros países es el Ministerio de Hacienda, de Finanzas, ¿no? Y el que es el que hace la política económica, digamos, ¿no? Es un viceministerio actualmente. Y, claro, el Ministerio de Economía es el débil ahora, ¿no? Muy débil. Entonces, yo creo que hay que hacer un Ministerio de Obras Públicas que tenga todo lo que es infraestructura, que ahora está en educación, en salud, vaya por ahí. Y por otro lado, ver un Ministerio de Desarrollo, que el Ministerio de Producción convirtiendo en un Ministerio de Desarrollo para promover el desarrollo económico de las pymes, etcétera, ¿no? Y que tendría que ver toda la parte de desarrollo privado, ¿no? Inversión privada y todo eso. Entonces, creo que hay que hacer esto y fusionar otros ministerios, ¿no? Hay ministerios que son, o sea, por ejemplo, el MIDIS y el Ministerio de la Mujer deberían fusionarse, o sea, no tiene ningún sentido que estén juntos, ¿no? El Ministerio de Cultura debería estar dentro de Educación. Si Educación va a dejar toda la parte de infraestructura, el Ministerio de Educación y Cultura tendría que ser, ¿no? O sea, ¿para qué tener tantos ministerios? O sea, hay que fusionar y sí crear uno más que creo que sí se justificaría plenamente, ¿no? Que es el de Obras Públicas. Bien, bueno, queríamos también preguntarle con respecto a las elecciones que ya el presidente ha convocado para el 2021, ¿qué opinión le merece? Bueno, él lo que ha hecho ha sido lo que tenía que hacer, o sea, no... A mí sí me sorprendió que sea carátula de periódico, o sea, como si se estuviese reconociendo que había una sospecha de que iba a violar el proceso electoral. El presidente ha convocado elecciones porque tenía que convocar elecciones en este momento, antes del 15, y bueno, ahora tiene que empezar el proceso electoral, que va a ser bien complejo, ¿no? Va a ser bien complejo porque va a ser con las mismas reglas de siempre, voto preferencial, partidos sin identidad ideológica, va a ser complicado. ¿Qué opinión le merece, Fernando? Permíteme una preguntita antes de que se vaya. ¿Qué opinión le merece la actitud de la señora Keiko Fujimori, que ha indicado a sus congresistas que defiendan la Constitución del 93? ¿Qué opinión le merece la Constitución del 93? Y bueno, y en esa línea, la actitud de Keiko Fujimori y la actitud que tuvo PPK y obviamente la acción que ha tomado el fiscal Domingo Pérez. Bueno, a mí me parece que Keiko Fujimori tiene todo el derecho de expresar su opinión. O sea, yo no veo por qué ella no puede expresar su opinión porque está siendo investigada por un caso de lavado de activos, que es un tema, pero eso no le impide dar su opinión política. Me parece que el fiscal Pérez está sumamente politizado, ¿no? Y que ya, digamos que eso es totalmente absurdo que esté cuestionando que la señora dé su opinión política, que es totalmente válida, de paso, porque ella está defendiendo la Constitución que promovió el Fujimorismo. Entonces, eso políticamente es totalmente válido. ¿Por qué
así esté yo no de acuerdo con ella, tengo que estar a favor de que ella exprese libremente su opinión, porque si no, no sería liberal, un demócrata. Pero en el tema de la Constitución del 93, yo soy un defensor del título económico de la Constitución del 93, pero me parece que es una Constitución que ha fallado en la parte de política, ¿no? En la parte de, por ejemplo, que no haya bicameralidad. La bicameralidad es muy importante para que los proyectos de ley se procesen, digamos, con un poquito más de reflexión. El Senado normalmente en una democracia es la cámara más senior, ¿no? Digamos, de gente mayor, ¿no? De gente que se supone que piensa más y que no estar aprobando cosas de manera apresurada como se está haciendo ahora, ¿no? Una vez más, el voto preferencial es un cáncer. Hay una serie de reformas, los distritos electorales, digamos, hay la misma organización del Estado a nivel de regiones y de provincias. Hay demasiados distritos en el Perú. O sea, hay muchos aspectos de la Constitución del 93 y de las leyes orgánicas que siguen debajo de él, porque no toda la Constitución, sino también las leyes orgánicas, ¿no? Que hay que cambiar, ¿no? Obviamente lo que ha fallado en los últimos 30 años ha sido la política. La economía ha sido lo que mejor ha funcionado y la política y la gestión pública es lo que ha fallado más. Y eso es lo que ahí yo no estoy de acuerdo con el fujimorismo, entre otras cosas, obviamente, ¿no? No tengo dudas, termino con esta pregunta, yo, señor Córdoba, no tengo dudas de que usted es un profesional capaz, ha llegado a un cargo importante, pero ¿qué opinión le merece, usted debe conocer en la campaña en San Juan de Lurigancho, la gestión del alcalde Ale González, quien pues tuvo de candidata también por el mismo partido a su esposa y a su asesor, ¿no? Y que le robaron algunos votos a usted porque usted hubiera estado dignamente y bien representando al Congreso de la República Alianza para el Progreso. Bueno, yo no quiero, digamos, expresar una opinión sin conocimiento de causa, ¿no? O sea, la gestión del alcalde la conozco mal, sé que ha habido muchas críticas, ¿no? Sí creo que San Juan del Lurigancho, yo trabajé mucho en campaña ahí, requiere, San Juan del Lurigancho, podría ser una provincia en realidad, ¿no? O sea, necesita, digamos, mucho más presupuesto del que tiene, ¿no? Creo que necesita una mucho mayor atención pública. Me acuerdo del hospital, que es un desastre, el proyecto que no arranca bien, el tema de agua y saneamiento. Yo creo que San Juan del Lurigancho debería encabezar un movimiento para exigir la reforma de SEDAPAL. Creo que en San Juan del Lurigancho se puede, digamos, tiene la fuerza como distrito por la cantidad de población que tiene, por su dimensión, para jugar un papel mucho más importante a nivel de Lima y a nivel nacional, ¿no? Y que quienes tendrían que tener, digamos, representantes que tengan alcance nacional, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Doctor Córdoba, ya, bueno, por interno sabemos que su agenda está bien recargada, como nos ha comunicado, y ha sido una entrevista muy interesante. Bien, vamos a tener muchas oportunidades en invitarlo porque, bueno, conoce todos los temas, ¿no? Y acá, Ioncito, que le pregunta de todo, bueno, y un poco para culminar la entrevista, nosotros siempre agradecidos, ¿qué mensaje le daría usted al gobierno, bueno, al Congreso y a nuestra población en este tiempo de cuarentena? Bueno, es una invocación a preocuparse por el desarrollo del país más que por su popularidad política. La popularidad política es efímera, ¿no? Es efímera. Digamos, si se trabaja de manera honesta y clara por el país, no se termina como los presidentes anteriores, ¿no? He visto esa búsqueda de popularidad desde Kuczynski, Toledo, Alan García, Humala y Nadine, ¿no? Ese comportamiento en donde se pone por delante el interés político sobre los intereses del país
no es rentable en el largo plazo. No es rentable en el largo plazo. En el largo plazo lo que es rentable políticamente es hacer las cosas bien, ¿no? Y eso es algo que no se está haciendo en el país. Lamentablemente los políticos están todavía buscando las fórmulas fáciles para hacer lo que hace esto es guerra, ¿no? Y dejemos de hacer la política del espectáculo para hacer política con P mayúscula y cambiar las cosas en el país, ¿no? Bien, y a la población, a nuestra población, ¿qué le diría ahora en el tiempo de cuarentena? Ya un poco para terminar nuestra entrevista de hoy. Bueno, primero, mucha fuerza, primero mucho cuidado, hay que seguir con el distanciamiento social, hay que portar mascarillas, hay que ser responsable al máximo. Sé que muchas veces es imposible con el transporte público que tenemos, que es otro tema de política pública, de gestión pública que ha fallado en el Perú, mantener mucha distancia social. O sea, lamentablemente es así, hay que salir a chambear, hay que salir a trabajar, y eso no sé, pero hacer el máximo esfuerzo posible por lavarse las manos, por portar mascarilla, por mantener distancia social, que es algo que seguimos porque la pandemia no se ha ido, seguimos con ese problema, el primer mensaje, ¿no? Y el segundo mensaje es un mensaje de responsabilidad. Y el segundo mensaje es que no se dejen engañar por los políticos populistas que te ofrecen y que gritan y que saltan y que ofrecen cosas que estamos viendo que después no van a hacer, ¿no? Y que estén atentos a candidatos que tengan propuestas y que se vean, digamos, serios en su manera de enfrentar la política, ¿no? Bueno, para las próximas elecciones. Sí, nosotros le agradecemos por esta importante entrevista, no esperamos bastante de usted y creo que ha estado a la altura de la población que necesita siempre un comentario oportuno, un comentario político maduro para que puedan pues ellos también tener una apreciación de cómo se debe enfocar la política. Le agradecemos, muchas gracias, vamos a estar conversando ya también para tocar otros temas, ¿no?, en estos días para que nuestra población pueda escucharlo. Lo estaremos siguiendo a través de su página. Muchas gracias, doctor. El miércoles a las 7 con Jaime Altaos y Martín Tanaka sobre la reforma política que necesitamos, y así vamos a seguir tratando de generar debate alturado. Bien, va a estar muy bueno el programa. ¿A qué horas es el programa el miércoles? A las 7 de la noche el miércoles. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Hemos presentado Prensa Libre, un programa periodístico que trabaja con verdadera pasión para decir la verdad, sin medias tintas. Solo la verdad, con la dirección general de Fernando Mendoza. Hasta nuestra próxima edición. Prensa Libre, pasión por la verdad.